Números 19. Yahvé habló a Moisés y a Aarón diciendo: He aquí una disposición preceptiva que Yahvé ha dado, diciendo: Di a los hijos de Israel que te traigan una vaca roja, que no tenga defecto ni tacha, y que todavía no haya llevado el yugo. Se la daréis al sacerdote Eleazar, el cual la sacará fuera del campamento, y será degollada ante sus ojos. El sacerdote Eleazar tomará de la sangre de ella con el dedo, y hará con la sangre 7 aspersiones hacia el frente del tabernáculo de la reunión. Luego será quemada la vaca ante sus ojos. Se quemarán también su piel, su carne y su sangre, juntamente con sus excrementos. Y el sacerdote tomará madera de cedro e hisopo y grana, y los echará en medio de las llamas que consumen la vaca. Después el sacerdote lavará sus vestidos, bañará su cuerpo en el agua y volverá al campamento, pero quedará impuro hasta la tarde. También el que la quemó lavará sus vestidos en agua, bañará su cuerpo en agua y quedará impuro hasta la tarde. Un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las depositará fuera del campamento en un lugar limpio, donde serán guardadas para el pueblo de los hijos de Israel, a fin de preparar el agua expiatoria. Es un sacrificio por el pecado. El que recoge las cenizas de la vaca lavará sus vestidos y quedará impuro hasta la tarde. Será esta una ley perpetua para los hijos de Israel y para el extranjero que habita en medio de ellos. El que tocare un muerto, cualquier cadáver humano, quedará impuro 7 días. Se purificará con el agua de estas cenizas, el día tercero y el día séptimo, y quedará limpio. Mas si no se purificare el día tercero, no estará limpio el día séptimo. Todo aquel que tocare un muerto, un cadáver humano, y no se purificare, profanará la morada de Yahvé. Ese tal será exterminado de en medio de Israel. Es impuro porque las aguas expiatorias no han sido derramadas sobre él. Queda sobre él su inmundicia. Esta es la ley. Cuando alguno muriere en una tienda, todos los que entren en la tienda y todos los que se hallen en la tienda serán impuros por 7 días. Y toda vasija abierta que no tenga tapa atada quedará inmunda. Quien tocare en el campo algún cuerpo que murió a espada, o un muerto cualquiera, o un hueso humano, o un sepulcro, quedará impuro 7 días. Para tal persona impura se tomará de la ceniza de aquella vaca quemada en sacrificio por el pecado, y se echará sobre ella un vaso de agua viva. Un hombre limpio tomará un hisopo, lo mojará en el agua, y rociará la tienda, todos sus muebles y a todas las personas que allí se hallaren, y al que haya tocado el hueso, o al hombre matado, o al muerto, o a la sepultura. Rociará el limpio el inmundo al día tercero y al día séptimo, y cuando le haya purificado al día séptimo, lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y a la tarde quedará puro. Quien estando impuro no se purificare, será exterminado de en medio del pueblo, por haber contaminado el santuario de Yahvé, por no haber sido rociado con el agua lustral, queda inmundo. Esto será para ellos ley perpetua. También aquel que haga la aspersión con el agua lustral lavará sus vestidos, y el que tocare el agua lustral quedará inmundo hasta la tarde. Todo lo que tocare el impuro quedará inmundo, y la persona que lo tocare quedará inmunda hasta la tarde. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Comentario. Hemos escuchado el rito de la vaca roja, que es uno de los más misteriosos ritos del ceremonial levítico, dice Monseñor Straubinger.
San Pablo va a hacer referencia a este rito en la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 13 en adelante. Dice así: si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de la vaca santifica con su aspersión a los inmundos y los purifica en la carne, cuánto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, esta vaca roja, la ceniza, todo este ceremonial es un símbolo de Cristo, del sacrificio de Cristo, de su sangre, dice San Pablo. De hecho, la sinagoga cumplía este precepto todos los años, ¿dónde? En el Monte de los Olivos. De esto da testimonio San Jerónimo, y qué coincidencia que allí también nuestro Señor comenzó a derramar su sangre, sudando sangre, para purificarnos de nuestros pecados. O sea, todos los sacrificios del Antiguo Testamento simbolizan un aspecto u otro del sacrificio de la cruz de Cristo. Pero este es muy extraño, porque tenía que ser una vaca de color rojo. El rojo es el color del pecado, como se lee en Isaías 1:18, aunque tus pecados sean rojos como la grana, etc. Y la ceniza de esta vaca, que era totalmente quemada, o sea, era un holocausto que luego se unía a agua, servía para purificar. Pero para purificar a aquellos que hubieran tenido contacto con la muerte, con algún muerto humano. ¿Por qué? Porque quedaba impuro todo el que tocaba un muerto, o si un familiar de uno moría en casa y yo estaba allí, también uno quedaba impuro. Sin duda que se trata de una impureza externa, no se refiere al corazón, pero a través de todos esos ritos, Dios quería enseñarle a su pueblo la gravedad del pecado. Así como la muerte es tan terrible, hay que recordar que la muerte vino a este mundo por causa del pecado. Cuando alguien muere, nosotros instintivamente culpamos a Dios, porque sabemos que Dios es el que controla todo, el que permite todo. Pero Dios con este rito quiere enseñarle a su pueblo, tanto del Antiguo Testamento como a nosotros también, que el mal, cualquier mal que exista en este mundo, especialmente la muerte, es culpa nuestra, es culpa del pecado, no es culpa de Dios. Por eso el que tocaba a un muerto tenía que él ir a purificarse, para mostrar que no es Dios el culpable, somos nosotros. Pero Dios no está lejano a nosotros. Al contrario, Dios mismo se somete como la vaca roja al holocausto. Su Hijo Jesucristo, verdadero Dios, en la cruz es completamente sacrificado, y esa sangre que Él derrama en la cruz se va a derramar sobre nosotros, así como la ceniza de la vaca, que significa completo holocausto. La ceniza de la vaca era mezclada con agua para ser aspergeada sobre las personas. Así también la sangre de Cristo es aspergeada, es derramada sobre nosotros, como a través de los sacramentos, y así nos purifica. Ahora, ¿por qué el que tocaba esta agua mezclada con ceniza quedaba impuro? Tal vez es para recordarnos que también nosotros somos culpables no solamente de la muerte, sino de la muerte de Cristo, de la pasión. Es verdad que la pasión nos salva y es hermosa, es un misterio grandísimo que brota del corazón de Dios. Nos enternecemos al ver un crucifijo, pero hay que recordar que yo fui culpable también de ese holocausto. Incluso el que purificaba al impuro, también él quedaba impuro. Tal vez esto hace referencia al sacerdote, que ya sea al bautizar, ya sea al confesar, al escuchar los pecados, también queda impuro en algún modo, sufre esos pecados, lo carga a estos pecados en su mente, en su corazón, queda impuro de algún modo. Incluso las cenizas no podían entrar en el campamento. Tal vez significa el rechazo que la cruz de Cristo todavía encuentra de parte del pueblo de Dios. ¿Cuántos católicos no aceptan el misterio de la cruz? Están en la iglesia porque quieren solamente beneficios de Dios, pero no quieren llevar su parte en la cruz. Por eso, aunque había muchos sacrificios que se ofrecían en el templo, distintas clases de sacrificios, este sacrificio nos hace recordar la fealdad del pecado.
el dolor que trajo al mundo, la muerte y sobre todo el dolor y muerte que trajo a Cristo, que queda rojo por nuestros pecados. Hablando de sacrificios, nos toca ahora meditar sobre la vida de San Gregorio de Nárek. Verdaderamente no es un santo muy conocido en nuestra iglesia y menos en la iglesia occidental porque nació y vivió en Armenia. Armenia es un país vecino a Turquía, a Irán. Ahora hay aquí una dificultad porque resulta que este santo doctor vivió y murió como miembro no de la Iglesia Católica, sino de la Iglesia Apostólica Armenia, una iglesia que no está en plena comunión con nuestra Iglesia Católica, que no reconoce al Sumo Pontífice. Pues bien, a él le tocó nacer alejado físicamente de la fe católica, pero eso no quiere decir que su fe no era profundamente católica, y por eso se nos propone como doctor de la Iglesia. Ahora, para que se queden más tranquilos, digamos lo siguiente. El Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, mencionó a San Gregorio de Nárek en varios discursos. Por ejemplo, en su encíclica sobre la Virgen María, la Redemptoris Mater, y algo muy interesante, también aparece en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 2678, donde se alaba los himnos que San Gregorio de Nárek compuso a la Virgen María. Y se lo nombra expresamente como santo, San Gregorio de Nárek. La Iglesia armenia al principio se separó después de uno de los grandes concilios de la Iglesia, el concilio de Calcedonia, del año 451. San Gregorio va a nacer en el 900 recién. Entonces aquí la Iglesia que estaba en Armenia comienza una separación de la Iglesia católica, de la Iglesia romana, por diferencias doctrinales. Sin embargo, en el año 1996, el Papa Juan Pablo II y el Patriarca Supremo Armenio, Carequín I, emitieron una declaración común de fe en Cristo, en la que se acuerda que creemos lo mismo sobre Cristo. Nuestra fe incluso proviene de los apóstoles, porque de hecho son dos apóstoles que van a misionar en la iglesia de Armenia, el apóstol San Judas Tadeo y luego el apóstol San Bartolomé. Además, la iglesia armenia también cree en los padres de la iglesia y ha conservado la sucesión apostólica, o sea, tienen obispos y sacerdotes verdaderos, aunque sean una iglesia separada en cuanto a la autoridad, no reconocen la autoridad del sumo pontífice. Por eso esta declaración de fe entre Juan Pablo II y el patriarca armenio es muy importante, sigue diciendo así: la realidad de esta fe común en Jesucristo ha sido a veces oscurecida o ignorada. Factores lingüísticos, culturales y políticos han contribuido inmensamente a las divergencias teológicas. Entonces, San Gregorio de Nárek va a ser un monje que se va a criar en un monasterio que no estaba en plena comunión con Roma, pero en aquella época, ¿cómo iba a hacerlo? Los armenios estaban por un lado rodeados con el Islam y por otro estaba la Iglesia Católica que ya se estaba separando también del Papa en el año 1054, o sea, unos 50 años después de la muerte de San Gregorio, se va a realizar el cisma, esa división terrible, en lo que ahora es conocido como la Iglesia Ortodoxa. Gran parte de Oriente, de Rusia y de otros países se han separado. Entonces, en medio de estas dificultades, era muy difícil para la Iglesia armenia reconstruir la unidad con Roma. Pero hay documentos que dicen que San Gregorio defendió el concilio de Calcedonia. En un libro escrito por Michael Papazian, el Doctor de la Misericordia, escribe este autor así: San Gregorio se da cuenta de que la cristología calcedoniana está dentro de la esfera de la ortodoxia. Elogia a los emperadores calcedonios Basilio y Constantino y los reconoce como defensores de la fe. Entonces, este santo doctor, a pesar de que su iglesia se había separado por el concilio de Calcedonia, sin embargo, él reconoce la fe de Calcedonia. Entonces, San Gregorio nace en Armenia, en el año 950. Su madre muere cuando él es niño y su padre, después de viudo, se va a convertir en arzobispo y va a escribir el más antiguo comentario de la iglesia armenia sobre la divina liturgia.
Por eso San Gregorio pasó su adolescencia con sus dos hermanos en una familia que tenía gran estima al estudio. Su tío va a tomar cargo de él. Su tío era el abad del monasterio de Narek, le llamaban el filósofo. Era un monasterio que era floreciente en vocaciones y vida espiritual. Y era la famosa escuela de Sagrada Escritura y Patrología de esa época. Era un referente cultural para todo el pueblo armenio. San Gregorio se va a destacar no solamente en teología, sino también en literatura, en la pintura, en la arquitectura, etc. Estaba familiarizado con las obras clásicas de la antigüedad, de los griegos que habían sido traducidos al armenio: Platón, Aristóteles, Porfirio, Plotino, Filón de Alejandría. A la edad de 25 años fue ordenado sacerdote y se lo nombra maestro de novicios. Y la fama de santidad de San Gregorio va a trascender las paredes del monasterio y sin él quererlo va a convertirse en el reformador de la vida monacal y de la sociedad, a pesar de que siempre pasó su vida tras los muros del monasterio, distinguiéndose por una vida muy ascética, muy penitente y un gran espíritu de oración. Y aunque era un gran contemplativo, no por eso estaba aislado de los acontecimientos políticos y eclesiásticos de su tiempo. Ahora se va a levantar la envidia, porque la vida santa lamentablemente engendra envidia en los que viven mal, incluso entre monjes que lo envidiaban porque él enseñaba a llevar una vida seria de santidad, no una vida relajada. Lo acusaron de herejía. No se sabe qué tipo de herejía, tal vez veían su espíritu profundamente católico, y esta campaña terminó en deponerlo de sus cargos. Pero los obispos desearon conocer qué clase de herejía profesaba San Gregorio y mandaron a dos monjes sabios de total confianza para que se entrevistaran con él y descubrieran los errores. Estos dos hombres enviados tenían un temor de enfrentarse con un hombre que tenía tanta fama de santidad, de sabiduría, así que prefirieron someterlo a una especie de juicio de Dios. Idearon hacerle un exquisito paté de pichón y dárselo a comer en Cuaresma. El asunto consistía en que si Gregorio comía el paté, sería un hereje. Cuando San Gregorio los recibió a estos dos enviados sin saber nada del asunto, al verlos entrar en su celda, dejó de rezar, se puso de pie, abrió la ventana y dio unas palmadas en el aire mientras gritaba a los pájaros: «Venid, pajaritos, a jugar con el pescado que se come hoy». Entonces a estos enviados les bastó para ver la inocencia de San Gregorio, porque nunca un hereje pudiera haber realizado tal milagro. Además de la persecución, sufrió la enfermedad, lo cual también le ayudó a encontrarse de un modo más íntimo con Dios, escribiendo pasajes hermosos en esta época. Murió en el año 1005, inmediatamente fue venerado como un santo, no solamente por los monjes, sino también por el pueblo. Su tumba se convirtió inmediatamente en un lugar de peregrinación para los fieles, y es que la educación de Armenia ha venido de parte de los monjes principalmente. Ahora, ¿por qué es nombrado doctor? San Juan Pablo II una vez le escribió al patriarca armenio Carequín I diciéndole así: «Tengo un gran deseo de visitar Armenia, donde a la sombra del monte Ararat la fe cristiana ha echado profundas raíces y ha florecido. La fe cristiana, llevada por los apóstoles Bartolomé y Tadeo, ha plasmado la cultura armenia. Al igual que la cultura armenia, ha contribuido a enriquecer la comprensión de la fe cristiana con expresiones nuevas y únicas». Entonces miren cómo la fe de la Iglesia es también enriquecida por las diferentes culturas del mundo. Pueden aportar el entendimiento que ellos han obtenido de esa revelación divina, el modo en que lo han vivido, en que lo han plasmado. Por eso San Juan Pablo II está reconociendo la riqueza que tiene la Iglesia armenia para toda la Iglesia universal. San Gregorio de Narek tiene ideas teológicas muy profundas, con una novedad, con una originalidad propia, y además de ser dogmáticamente muy firmes. Por eso algunos los han comparado a los antiguos padres de la Iglesia. Y él comunicaba toda esta experiencia de un modo preferentemente poético, en una especie de diálogo entre el hombre y Dios, impregnada de la Biblia, constantemente haciendo recurso a la riqueza de la Sagrada Escritura, y no solamente de la Sagrada Escritura, sino también de los santos padres, de modo especial San Cirilo.
Y a toda esa sabiduría que recibió San Gregorio de Nárek de parte de la Sagrada Escritura y de la tradición, él añadió sus propios dones, especialmente ese don de poeta. Por eso es considerado como uno de los grandes poetas de la literatura universal. Su obra más conocida es el extensísimo Libro de Oraciones. Él mismo la definió como una enciclopedia de oración para todas las naciones. Miren el corazón católico de San Gregorio. Tenía todas las naciones en su corazón. Por todas, él presentaba esta oración a Dios. Y luego esta oración va a educar al pueblo armenio. El pueblo armenio, incluso en las escuelas primarias, aprendían, memorizaban libros de él. Y por eso va a haber un profundo sentimiento cristiano en todo este pueblo. Este libro de las lamentaciones que escribe San Gregorio, de algún modo es profético, dicen los armenios, porque él, llorando los pecados de la humanidad, de algún modo iba preparando al pueblo armenio para todo lo que iba a sufrir. Ya era un pueblo muy sufrido, como dijimos, vivían rodeados de pueblos musulmanes y por otro lado de una iglesia ortodoxa, y siendo un país tan grande fue muy reducido por sus enemigos. Y por eso la iglesia armenia lo tiene como su San Agustín, es el San Agustín de los armenios, dicen algunos. Cuando se lo proclama doctor de la iglesia en el 2015, el cardenal Ángel Amato, que era el encargado de la causa de los santos, se dirigió al pontífice pidiendo el nombramiento como doctor con una proclamación larga que leyó, afirmando esto, entre otras cosas, que San Gregorio fue un gran teólogo, místico y poeta, que comunicó la experiencia espiritual y eclesial con la vida y la enseñanza dogmática, transmitiendo la teología a través de la belleza. La profundidad de las ideas teológicas de nuestro santo, la novedad de su pensamiento y el vigor de su verbo poético fueron siempre apreciados a nivel popular y también por los hombres de la cultura. Su obra penetró poco a poco en todos los campos de la vida religiosa y de la cultura armenia, la poesía, la miniatura, la música, la hagiografía, la liturgia y el folclore. Su constante popularidad está unida todavía hoy a su libro de meditaciones y oraciones. Es el texto más venerado y más difundido en Armenia después del Evangelio. Y el cardenal agregó que este santo armenio profundizó de un modo especial en la devoción a la Virgen María, como aquella que no es otra cosa que santidad, la toda santa. Una última cosa que debemos recalcar es el sufrimiento del pueblo armenio. Actualmente no se conservan la tumba de San Gregorio de Nárek porque fue destruido totalmente en masacres que en el siglo pasado se han dado muchas veces, especialmente el famoso genocidio donde murió 1,5 millones de armenios, que fue llevado principalmente por el Imperio Otomano o Imperio Musulmán, y que fue perpetrado por motivos religiosos, porque los armenios eran muy católicos. Esto ocurrió durante la Primera Guerra Mundial, que fue del 1914 al 1918. Este genocidio va a ser en medio 1915 y 1916. Por eso el proclamarlo doctor de la Iglesia a San Gregorio sirve por un lado para buscar la unión perfecta entre las dos iglesias y sobre todo para reconocer el martirio de este pueblo, no solamente durante la Guerra Mundial, sino a través de toda su historia. Esta iglesia armenia fue el primer país que se convirtió al cristianismo en cuanto a Estado. Recuerden que el emperador Constantino va a dejar de perseguir a la iglesia en el año 313 y en el año 380 se va a reconocer la Iglesia Católica como la iglesia oficial del Imperio Romano. Pero ya 79 años antes, en el año 301, este país fue el primero que reconoció el cristianismo como parte de su vida social en sus leyes. Hubo un gran apóstol allí que también se llamaba Gregorio, San Gregorio el Iluminador, el que va a convertir al rey y luego a toda la nación. Recuerden también que esta tierra es bíblica, es la ciudad en el Antiguo Testamento donde se encuentra el monte Ararat, donde el arca de Noé descansó después del diluvio. Cuando las aguas bajaron, allí es donde puso su pie, ofreció su sacrificio en Armenia. El Papa Francisco, antes de viajar a Armenia, envió un mensaje que decía así:
vuestra historia y los acontecimientos de vuestro amado pueblo despiertan en mí admiración y dolor. Admiración porque habéis encontrado en la cruz de Jesús y en vuestro ingenio la fuerza de levantaros siempre, incluso tras haber pasado por sufrimientos que se encuentran entre los recuerdos más terribles de la humanidad. Dolor por las tragedias que vuestros padres vivieron en su carne. No dejemos que los recuerdos dolorosos se apoderen de nuestros corazones. No nos rindamos frente a los repetidos ataques del mal. Hagamos como Noé, que después del diluvio no se cansó de mirar al cielo y de soltar varias veces a la paloma hasta que un día regresó trayendo una hoja tierna de oliva. Era la señal de que la vida podía reanudarse y de que la esperanza tenía que resurgir. Son muy hermosas estas palabras del Papa Francisco. Es un pueblo que no se ha rendido, que ha encontrado en la cruz fuerza para levantarse a pesar de los grandes sufrimientos que ha tenido, a pesar de ese diluvio de dolor que ha pasado, especialmente este genocidio que ha sido la primer gran matanza que va a marcar todo el siglo pasado. Todo el siglo XX ha sido un siglo de genocidios por todas partes y los armenios de algún modo inauguraron con su sufrimiento este siglo de dolor. Y en otro mensaje el Papa Francisco le decía a los armenios: ha pasado un siglo desde esa horrible masacre que fue un verdadero martirio de vuestro pueblo, en la que muchos inocentes murieron como confesores y mártires por el nombre de Cristo. No hay familia armenia, aún hoy, que no haya perdido en esos acontecimientos algunos de sus seres queridos. San Gregorio de Narek, más que cualquier otro, supo expresar la sensibilidad de vuestro pueblo, dando voz al grito que se convierte en oración, de una humanidad que sufre y es pecadora, oprimida por la angustia de la propia impotencia, pero iluminada por el esplendor del amor de Dios. Vuestro pueblo, iluminado por la luz de Cristo y su gracia, ha superado muchas pruebas y sufrimientos, animado por la esperanza que brota de la cruz. Es un hermoso mensaje del Papa donde él incluso recuerda lo que otros papas intentaban hacer para salvar al pueblo armenio de este genocidio. El Papa Benedicto XV, por ejemplo, que condenó la inútil masacre de la Primera Guerra Mundial, le escribió al sultán Mehmed V implorando que se salvase a los numerosos inocentes en el año 1915, pero no hubo caso. Por eso el Papa Francisco decía: hacer memoria de lo sucedido es un deber, no solo para el pueblo armenio y para la Iglesia Universal, sino para toda la familia humana, para que el llamamiento que surge de esta tragedia nos libre de volver a caer en semejantes horrores que ofenden a Dios y la dignidad humana. Todos los jefes de las naciones y organizaciones internacionales están llamados a oponerse a tales crímenes con firme responsabilidad, sin ceder ambigüedades y componendas. Ojalá escuchasen esto los que están batallando ahora en Israel o en Rusia, en Ucrania, que frenen esos genocidios que se están llevando a cabo. Y el Papa Francisco recuerda muy bien cómo San Gregorio sobre todo enseñó a perdonar, porque él mismo en su oración, hablando de sus enemigos, dice así: acuérdate, Señor, de quienes en la estirpe humana son nuestros enemigos, pero para su bien, concede a ellos perdón y misericordia. No extermines a quienes me muerden, conviértelos. Extirpa la viciosa conducta terrena y arraiga la buena conducta en mí y en ellos. Hermosa oración para rezar por nuestros enemigos o aquellos que nos hacen daño. No extermines a quienes me muerden, conviértelos. Y que estirpe, no que estirpe una raza, sino que estirpe la conducta viciosa terrena y que arraigue la buena conducta. No solamente en ellos, en mí y en ellos, dice San Gregorio. Personalmente recuerdo mi primer apostolado fue en Filadelfia, en Estados Unidos. En Filadelfia, fuera del Museo de Artes, hay un monumento que se ha hecho al frente, que es el monumento de este personaje imaginario ficticio Rocky Balboa, el boxeador. Por eso mucha gente sube las escaleras de este museo corriendo, como Rocky aparece en la película, pero muy pocos notan que detrás de la estatua de este Rocky Balboa, unos 100 metros atrás,
hay otro monumento que se ha alzado en honor a todas las víctimas de este holocausto armenio, porque muchos armenios fueron a Estados Unidos a refugiarse. Este monumento representa a un hombre muy corpulento alzando con sus dos manos una cruz. Representa a todo ese pueblo que murió por su fe. Y me parece que este monumento es más grandioso que el otro, porque la verdadera fuerza no está en los músculos de un boxeador, sino que la verdadera fuerza está en un pueblo que sabe sufrir, en una persona que sabe sufrir, que sabe alzar la cruz de Cristo, que sabe cargarla. Ese es el verdadero Rocky. Y los Rockies terrenos parecen más bien gusanos comparados al lado de este. ¿De dónde sacó este pueblo armenio tanta fuerza? Lo dice Juan Pablo II en una homilía que él dirigió a los armenios católicos. San Gregorio comprendió bien cuán misterioso fue aquel intercambio entre el cielo y la tierra que hizo de María la morada del Altísimo. O sea, está hablando de la encarnación, porque San Gregorio habló muy hermosamente sobre la encarnación de Cristo, y comprender esto al pueblo armenio lo hizo capaz de encontrar sentido a su vida, a su pueblo como nación. La vez pasada me llamaba alguien diciendo: Padre, no tiene sentido mi vida. Bueno, el sentido de nuestra vida tiene que partir de la encarnación. Y dice el Papa Juan Pablo II: esta es la raíz de ese profundo amor al hombre, a todo lo humano, que el cristiano lleva en su corazón como un tesoro precioso. Alienta sus esfuerzos por un mundo mejor y más justo y le da una esperanza capaz de afrontar todo sufrimiento, porque nada puede resistirse a la fuerza de quien cree en un Dios que, asumiendo nuestra humanidad, la ha transfigurado, haciéndola capaz de sí mismo. Él, como arquitecto divino, ha construido una obra nueva, hizo de esta tierra un cielo. Nosotros en esta tierra podemos ver un infierno, pero no, Dios al bajar, al hacerse hombre, ha hecho de esta tierra un cielo y quiere hacerlo en todos nosotros. Y puede Dios transformar esta humanidad a la cual no le vemos mucha solución hoy en día. Termino con una oración que San Gregorio le rezaba a la Virgen. Oh Madre gloriosa, ayúdame por las alas de tus oraciones. Sanadora de los dolores de Eva, cambia mi día de angustia en una fiesta de alegría. Sé mi defensora, pido y suplico, porque creo en tu pureza inexpresable.